el mensaje de esta noche, la columna de nube y de fuego. En esta noche ese es el mensaje. Voy a tratar de compartir algunas cosas resaltantes de estas figuras que la Biblia nos menciona. Quiero que vayamos por favor al libro del Éxodo. Éxodo en el capítulo 13, el versículo 21 y el versículo 22. Éxodo capítulo 13, verso 21 y verso 22. Dice así la palabra del Señor. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Muy bien. Aquí tenemos referencia a estas dos columnas que la Biblia nos menciona. ¿Qué ocurrió cuando el pueblo de Israel estaba atravesando el desierto? Cuando se estaba dirigiendo hacia la tierra prometida. Creo que todos conocemos esa historia con amplitud. No voy a hablar mucho detalle porque creo que es de conocimiento de cada hermano en Cristo, ¿no? Porque así el Señor revelaba su presencia a su pueblo. Muy bien, amada iglesia. Entonces, no hay que olvidar que durante los años que el pueblo de Israel dio vueltas por el desierto, usted sabe que eso ha pasado durante 40 años, pero lo que no debemos olvidar, que en todo ese tiempo que ellos permanecieron en el desierto, ellos gozaron de la ayuda de Dios, porque siempre estuvo al lado de ellos. Repito, ellos gozaron del favor y la ayuda del Señor, porque Dios estaba con ellos. Dios les había prometido y Dios cumplía y cumplió su palabra, ¿no es cierto? Y lo primero que ocurrió, apenas ellos salieron y habían viajado lógicamente buen trecho, Faraón se desanimó de haberles permitido que ellos emprendan el viaje hacia su propósito, hacia la tierra prometida que el Señor les había entregado, les había dado. Entonces Faraón se desanimó y organizó sus tropas y los mandó a que capturen nuevamente a los israelitas que eran esclavos y los exterminen, los maten o les traigan de regreso, ¿no es cierto? O sea, tenía determinado con mano dura tratar al pueblo del Señor. Lo que no debemos olvidar jamás es que el pueblo del Señor salió con mano poderosa de Dios. O sea, Dios no puede perder batallas porque Dios es Dios. Dios lo sacó con mano poderosa, pero Faraón pensaba que él podría enfrentarle a Dios. Lógicamente, una persona que no tiene el temor de Dios, que no tiene el Espíritu de Dios, piensa neciamente. Como en los tiempos de hoy, muchísima gente vive neciamente pensando que le puede hacer la trampa a Dios, pero no se dan cuenta que el tiempo que viven sencillamente es sinónimo de oportunidad. Como les he mencionado en algunas oportunidades, en realidad el tiempo es oportunidad, la vida es una oportunidad, y entonces podemos concluir que solo es cuestión de tiempo, nada más, porque ya está determinado que cuando alguien no conoce al Señor y no lo ha querido aceptar, entonces se encuentra en un grave problema, en una grave situación espiritual delante del Señor. Entonces, ellos saliendo nada más, cuando se desanimó Faraón, él los envió, repito, a su tropa y los encontró a los israelitas que estaban al frente
a orillas del Mar Muerto, prácticamente en la playa del Mar Muerto. Perdón, del Mar Rojo, porque hay un Mar Muerto que no tiene nada que ver acá. Entonces, los israelitas, pues los generales, el faraón mismo, ¿no? Ellos pensaron de que Dios era un mal estratega, porque cómo los había llevado por esa ruta, pudiendo haber viajado por otra ruta. Pero no hay que olvidar, viajar por otra ruta iba a ser mucho más largo, porque el viaje que ellos iban a hacer iba a ser de contados días nada más. Eso quiero que lo tengan presente, lo tengan en mente. El viaje iba a ser de unos cuantos días nada más entre Egipto y el pueblo, la tierra prometida. Solo de pocos días, ¿no? No muchos. Entonces, por eso Dios no le hizo caminar por otros caminos para que ellos vayan directo, porque no hay que olvidar que Dios hace caminos donde no lo hay. Eso lo sabemos nosotros por su palabra y a través de la historia, cómo Dios ha abierto caminos y a nosotros también, cuando parecía que no había salida para algo, los caminos se abrieron y vimos la mano poderosa del Señor. Eso podemos dar testimonio todos nosotros. Pero Faraón y su ejército y su tropa pensaban que Dios era un mal estratega y que les había traído por el camino equivocado porque se habían encontrado con el inmenso mar. Pero todos sabemos de que Dios le había dado autoridad y poder al siervo de Dios, al pastor, al líder, al patriarca Moisés, para que él, con la vara que Dios le dio, que tipifica la autoridad, tocase las aguas del mar y las aguas se iban a abrir y los israelitas iban a pasar en seco. Ocurrió ese hecho, por supuesto, y los egipcios pensaron que podían aprovechar esa ruta, ese camino, para que ellos también pudiesen pasar. Pero no hay que olvidar que cuando Dios abrió camino, lo abrió para su pueblo, lo abrió para sus hijos, no para los egipcios. Así que los egipcios entraron en un camino errado, no tenían las condiciones para poder ser beneficiados con ese camino, porque ese camino era un milagro de Dios. Y el milagro de Dios sucede a los que honran a Dios, a los que le creen a Dios, a los que confían en su palabra. Entonces, en las aguas del Mar Rojo volvieron a su cauce, volvieron a rellenar ese vacío, después que el pueblo de Israel pasó en seco y todos los soldados perecieron en el mar. Hasta el día de hoy, hace poco he leído un documental, o he visto un documental por la televisión extranjera, de que científicos y unos buzos han entrado al fondo del Mar Rojo y han descubierto que en el lecho marino, bajo el fango que hay al fondo, han descubierto, porque esos estudios venían de hace muchos años. No es que entraron y lo encontraron, no, sino que venían investigando, ¿no? Llevando aparatos de muchas maneras y han encontrado objetos de guerra, como armas de guerra, como carruajes de guerra, que cuando han sido llevados al radiocarbono 14, que es una forma de poder calcular la fecha, ¿no? Han encontrado y han descubierto de que datan de la época del Éxodo, en la época en que ellos estaban yendo hacia la tierra prometida. O sea, podemos decir que científicamente está comprobado que lo que dice el Éxodo, lo que dice la Biblia, es verdad. Porque hay muchas personas que pensaban antes, muchos inconversos, pensaban de que lo que la Biblia enseña son fábulas de niños, son cuentitos o leyendas o mitos para niños. Así pensaban mucha gente neciamente. Pero todos sabemos, los que estudiamos palabra y los que amamos los estudios científicos, investigaciones, etcétera, etcétera, nos damos cuenta que la palabra de Dios es sin igual, que la palabra de Dios es de Dios, como dice ahí mismo, y que hará lo que quiere y se cumplirá, porque ni siquiera una jota de la palabra, ni una tilde quedará sin que sea cumplido. Denle un aplauso al Señor. Dios es poderoso. Bendito es el nombre del Señor. Muy bien, entonces,
Ellos pasaron y no era como Faraón pensó, que era un mal estratega, sino que él tuvo que mirar que Dios es poderoso y hace milagros y no hay absolutamente nada que lo pueda detener, porque Dios es el Señor de todo. Alabado sea su nombre. Entonces, eso es lo que pasó, pues al principio estoy haciendo como una introducción, como un comentario previo para poder llegar a lo que estaba ocurriendo después en el desierto. Muy bien, ellos miraron ese acto, ese suceso, ese acontecimiento de la mano poderosa de Dios y vieron otras cosas más en el camino. Alimento para ellos, agua pura en abundancia, la mejor agua, porque era agua mineral, era agua purísima, tratada por la mano de Dios, y alimento fresco. Ellos tenían la provisión del Señor, ellos tenían la mano de Dios, pero ese día que estaban atravesando, ustedes recuerdan el Mar Rojo, cuando venía Egipto a atacarlos, se formó una columna de fuego, ¿recuerdan? En medio de ellos, entre los israelitas y los egipcios, de tal manera que los egipcios estaban atemorizados y no podían ir a atacarlos. Entonces, ahí vimos nosotros cómo Dios fue operando maneras en que le iba mostrando a su pueblo que Él estaba allí, que no estaban desamparados, que no estaban abandonados, ellos estaban allí. Bendito es el nombre de Jesús. Eso no podemos olvidarlo jamás. Está en la palabra del Señor. A pesar de eso, no hay que olvidar que el pueblo de Israel tenía sus actitudes desagradables, ¿no? Como a veces hay en estos tiempos también, hay mucha gente que es beneficiada por la mano de Dios, aún aquellas personas que no han aceptado a Jesús son beneficiados, porque no hay que olvidar que este mundo en el que habitan cristianos y no cristianos, este mundo es hecho por la mano de Dios, y no se olvide que de Dios es la tierra y su plenitud y todos los que en él habitan. Por lo tanto, todos los beneficios que hay en este mundo, ya que Dios es creador, pero también Dios es preservador, pero también Dios, aparte de ser creador y preservador, Dios es providente. Por lo tanto, Él está pendiente de su creación, pendiente de su obra, y tiene todo diseñado para que su obra siga funcionando todo el tiempo que Él ha decidido. Así que es creador, es preservador y es providente, como hemos enseñado repetidas veces. ¿Qué significa? Que cualquier persona que vive este mundo va a ser beneficiado del favor de Dios, cristiano o no cristiano, porque vive este mundo. Hay una diferencia entre aquellos que sean beneficiados para vivir fuera de este mundo. Para vivir eternamente en la presencia de Dios, ahí se requiere entregarle la vida al Señor. Ahí se requiere aceptar a Jesús como Señor y Salvador, arrepintiéndose de sus pecados. Eso es otra cosa. Pero en la tierra mucha gente es bendecida, beneficiada, porque Dios preserva este mundo. Claro, Dios prometió una especial consideración a aquellos que le honran, y Dios haría cosas por esas personas, aun cuando las cosas sean contrarias. Y eso creo lo sabemos todos. Sucede con nosotros que Dios hace cosas con nosotros por causa de que somos rebaño suyo, sus hijos de Él. Dele un aplauso al Señor, diga gloria a Dios, aleluya, gócese en el Señor. Yo estoy contento. Cuando predico la palabra me alegro, me gozo, disfruto de hablar del Señor. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué más sucedía? Es importante que recordemos estas cosas, ¿no? Dios beneficiaba a todos ellos, a pesar que muchos murmuraban, muchos criticaban. Entonces Dios igual les daba comida para todos, les daba agua para todos, y dice la Biblia que milagrosamente, a pesar que ellos crecían, porque los niños crecían, la ropa crecía con ellos. Puede parecer ilógico, puede parecer, hermanos amados,
algo absurdo. Pero podemos creer que en este mundo hay un orden extraordinario en este sistema. Cómo se forma la vida en el vientre, cómo una planta de una sola semilla puede ponerse un árbol y dar tanto fruto. Eso sí lo vemos y creemos. ¿Cómo no poder creer algo tan sencillo que la ropa crecía junto a los cuerpos de las personas? Dios lo podía hacer, era el trato de Dios con ellos. Ellos, los zapatos, iban creciendo, era una cosa extraordinaria. No tenemos que hacer tanta conjetura, solo aceptar, porque si podemos ver la gloriosa mano de Dios en todo, no podía haber hecho esas cosas. Eso dice la palabra. Dice que hermanos, ellos no necesitaron de ropa y nada, porque tenían. O sea, Dios preservaba aún las prendas que tenían. Aparte de eso, ellos podían hacerse prendas porque cuando salieron hacia la tierra prometida, estaban viajando en el desierto, ellos salieron beneficiados porque muchos egipcios les regalaban oro, plata, animales, etcétera, etcétera, joyas. O sea, ellos fueron con muchas posesiones. Eso también es señal de que Dios estaba con ellos. Bendito es el nombre del Señor. Dios no desampara. Dios es bueno y Dios es fiel. Lo podemos repetir día y noche. Así es Dios. Él no cambia. Él es el mismo ayer, usted lo sabe, hoy y para siempre. Dios es inmutable. Muy bien. Entonces, amada iglesia, la Biblia aquí nos menciona, y voy a centrarme ahora en esta parte, ¿no? En esta parte, porque hay tanto que hablar en realidad acerca de lo que ellos vivieron en el desierto. En este pasaje, lo quiero leer una vez más, dice, y Jehová iba delante de ellos. Jehová iba delante de ellos. Eso se llama presencia de Dios con ellos. Dios no los había desamparado, Dios no los había dejado, Dios iba delante de ellos. Cuando alguien va delante es porque está guiando, es porque está abriendo el camino, está mirando los riesgos y los peligros y está asegurando que el camino no tenga complicaciones. Y dice Jehová iba delante de ellos. ¿Cómo? Y aquí vemos lo que conocemos como las teofanías. La palabra teofanía viene apariciones de Dios o figuras del Señor que representan a Dios. Cómo Dios se manifestaba, cómo Dios se mostraba a través de algunas evidencias visibles que los ojos físicos podían ver, porque a veces no todos pueden percibir la presencia de Dios, y Dios se manifestaba de manera visible a través de algunas figuras para manifestar que su presencia estaba con ellos. Eso ocurría en el Éxodo. Dios lo permitía, ¿no? Y por diversas razones que la Biblia misma nos explica. Muy bien. Y dice que iba delante de ellos de día, escúcheme, de día, pero de día ¿cómo? Dice en una columna de nube, en una columna de nube. Añade aquí el pasaje de Éxodo 13, 21 y 22, dice, en una columna de nube, ¿para qué? Nos dice ¿para qué? Para guiarlos por el camino. Mire lo extraordinario. Hermano amado, yo a la edad de 13 años, con un grupo de 8 o 9 muchachitos, jovencitos, nos fuimos al cerro con uno de mis hermanos más, 2, 3 años mayor que yo. Fuimos al cerro, hacia arriba, y pasamos como 10 cerros, más allá, 4 o 5 veces más allá de que cuando nosotros salimos a hacer una película que le llamamos Mi Ayudador. Mucho más allá, eso está aquí cerca, a 4 cerros. El otro era 10, 12, no sé cuántos cerros. Y la verdad que nos perdimos, nos asustamos, éramos chiquillos. Pero gracias a Dios pudimos encontrar el camino, pero salimos muy lejos. Ya algunos decían que era Canto Grande o San Juan de Lurigancho, pero ya era por ahí, y después por el borde, así vinimos a llegar a Caraballo, porque nosotros somos de Caraballo para los que no nos conocen. Escúchenme esto. Entonces, en ese espacio tan pequeño, todavía en nuestro territorio, nos perdimos y solamente porque había neblina.
¿Usted se imagina estar en un desierto inmenso, tan grande? O sea, no es tan fácil, donde no existe nada, no hay agua, todo es seco, no hay ni siquiera cerros, ni siquiera árboles, no hay nada. O sea, es para morirse. Como les he comentado a algunos que me han oído en algún otro mensaje, yo estuve una semana en un desierto y a pesar que teníamos agua, porque teníamos cuidado, porque estábamos en el ejército, sin embargo es terrible, es insoportable de día, es un calor insoportable y de noche es un frío atroz, horrible y completamente oscuro. Y entonces este pueblo necesitaba ser guiado. Moisés había vivido en el desierto, pero no en ese desierto en que estaban ahora. Había vivido en el desierto de Madián, había vivido pastando en algunos oasis las ovejas de su suegro, pero no conocía esos territorios tan vastos, inmensos, ¿no?, que eran totalmente desérticos. No existía la brújula, no existía la cartografía, que son los mapas o los planos. Por lo tanto, ellos tenían que guiarse por algo milagroso, y estaba allí la mano de Dios. Y entonces aquí nos dice la Biblia que estaba el Señor con ellos, delante de ellos, en una columna de nube para guiarlos por el camino. Y añade y dice, y de noche, en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Mire, de día para guiarlos y de noche para alumbrarles. ¿Cuál era el motivo? Para que puedan caminar de día y de noche. Ahora, ese caminar no solamente tiene que ver con un andar físico, ese caminar tiene que ver con una relación con Dios. Porque al ver de día y de noche la presencia de Dios, podía mantener a ellos con la mirada en el Señor, que Dios no los había dejado jamás, que Dios no los había desamparado, sino que se estaba manifestando poderosamente delante de ellos. Bendito es el nombre de Jesús. Entonces, de día para guiarlos y de noche para alumbrarles, y que puedan caminar de día y de noche. Y añade y dice, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Nunca se apartó. La Biblia dice nunca, y entonces nunca se apartó. Bendito es el nombre de Jesús. Entonces, amada iglesia, cuando salía en el día el sol insoportable, con todo su resplandor y su brillo, con todo su esplendor, y me imagino que se podía ser insoportable, y entonces una nube cubría el desierto donde estaban ellos, les hacía como guianza. Escúcheme esto, estaba sobre ellos. Mira, yo no sé si usted se dio cuenta de algo. Cuando uno camina por la calle y hay un sol radiante, fuerte, ¿no?, muy fuerte, que está con toda su fuerza, a uno le quema, ¿no?, la cabeza, el brazo, siente ardor. Pero cuando usted se mete a un lugar de sombra, no solamente ya no tiene tanto calor, sino comienza a sentir aire. Se ha percatado, me imagino, ¿no? Cuando usted se coloca dentro de la sombra, inclusive comienza a percibir el aire, como bien. Y uno dice, pero ¿cómo es posible? Salgo un poquito al sol, no siento el aire, pero estoy metido en la sombra y siento el aire. Es extraordinario. Entonces, una cosa más que tenemos que nosotros entender: estar en el desierto solo por algunas horas, sin protección, como ellos no lo tenían, no habían estado preparados para vivir en el desierto, entonces con facilidad hubiesen muerto de insolación, se hubiesen secado, se hubiesen hecho como un charqui, hubiesen muerto de deshidratación, de insolación, y se hubiesen confundido con la arena. Sin embargo, escúcheme esto, no pasó eso. porque Dios se manifestó en una nube, y la nube los guiaba para que caminen. Pero no solamente eso,
La nube les hacía sombra. La nube les refrigeraba. La nube les hacía sentirse frescos en medio del desierto. Santo Padre. Esto es extraordinario, amada iglesia. Estar en el desierto y vivir con paz, con tranquilidad, porque Dios les estaba guardando. No he leído en la Biblia, si usted lo ha leído, me puede pasar el texto. No he leído en la Biblia que hable de muerte masiva por insolación, ¿no? Por causa de la deshidratación, ¿no es cierto? No, más bien yo he leído, es por causa del pecado, por causa de la falta de fe, por causa de rebelarse contra Dios. En otras palabras, hacer eso significa deshonrar esa nube que representa la presencia de Dios. No honrar a la presencia de Dios, no honrarle a Dios, es decir, no necesito tu sombra. Bendito es el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Amada iglesia, entonces a través de esta nube, Dios estaba allí y Dios los guardaba y los protegía al pueblo del Señor. ¿No es cierto? Una nube cubría el pueblo para que no sufriera daño alguno. Era la sombra y era la ventilación. Escúcheme, era la sombra, era la frescura, era la refrigeración, era la ventilación para ellos. Una nube. Maravilloso, ¿no es cierto? Entonces ellos podían estar afuera, no en las carpas, sino afuera, los niños jugando afuera, ¿no es cierto? Los niños paseando afuera, mirando sus animalitos, porque cuando ellos caminaban, levantaban todo lo que tenían, pero cuando la nube se detenía, era la señal de que el pueblo tenía que detenerse y descansar. ¿Qué significaba eso? Que la nube lo guiaba, y la nube, que era la presencia de Dios con ellos. Aplauso al que vive. La presencia de Dios con ellos, amada iglesia. Bendito es el nombre del Señor. Entonces ellos no sufrieron daño. Ellos no sufrieron daño, Dios los guardó. Si en algún momento sufrieron daño de víboras, era el pecado del hombre que abre puertas. Su naturaleza abre puertas a que sean destruidos. Por eso después usted conoce ya la historia, que vinieron las serpientes, vinieron las víboras, pero no hay que olvidar, eso no era porque Dios no lo guiaba, porque Dios no lo cuidaba, sino eso era porque ellos deshonraban el cuidado de Dios. Ellos deshonraban a Dios que los guiaba y los cuidaba. Entonces, ¿qué se puede esperar? ¿Qué se puede esperar de gente que le da la espalda a Dios y abre puertas a Satanás? Muy bien, entonces Dios es fiel a lo que promete, Dios es bueno. Bendito es el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Muy bien. Entonces ya sabemos que eso les servía de sombra, les servía de ventilación, de refrigeración, de frescura para ellos y podían estar bien. Hermano, cuando da el sol y uno suda, el cuerpo pica, puede aparecer sarpullido y un montón de enfermedades, es una cosa fuerte. El corazón no dejaría, o sea, el corazón se paralizaría porque se aceleraría. Un montón de cosas terribles sucederían antes de la muerte. Sería espantoso, sin la posibilidad de encontrar a nadie que nos pueda ayudar, naturalmente hablando. Pero Dios, el creador del universo, estaba allí presente. Ahora, luego dice, cada noche y por la noche, cuando usted sabe que cuando la luna y las estrellas decoraban el cielo con su brillo, ¿qué sucedía también de noche? No hay que olvidar que de noche en el desierto hace un frío terrible, sobre todo en la madrugada. Porque en la noche todavía, una parte de la noche no tanto, ¿por qué? Porque la tierra está caliente y se siente todavía un poco de la temperatura caliente. Pero en la madrugada es espantoso. Yo estuve en el desierto. Es horrible. Te ponga lo que te pongas, igual estás con frío. Es terrible, terrible, terrible. Entonces, requerían de esa columna de fuego, y la Biblia dice que la columna de fuego los alumbraba para que ellos puedan seguir caminando. ¿Qué significa eso? Para que lleguen rápido a la tierra prometida. Claro, cruzaron el Mar Rojo en seco cuando se abrió, no fueron por otro camino para hacerlo más rápido. Estaban en el desierto,
Y podían viajar de día y de noche porque el Señor los hacía descansar. O sea, Dios era su descanso. Usted camina un largo trecho, se cansa. Pero cuando el propósito de Dios es colocar en el desierto para llevarlo a la tierra prometida, entonces Dios se encargaría de darle la fortaleza, la fuerza. O sea, ellos tenían, físicamente estaban fortalecidos por la mano de Dios, porque podían caminar de día y de noche. Así que la columna de fuego los alumbraba. Pero hay una cosa más que hacía la columna de fuego. La columna de fuego los abrigaba. Porque ya sabe cómo es el desierto, ya les dije, es mucho frío. Y la columna de fuego estaba allí para alumbrarlos y para abrigarlos. Entonces, ¿cómo dormían? Dormían como si tuviesen calefacción de noche y que tuviesen aire acondicionado de día. ¿Usted se imagina eso, amada iglesia? La pasaban bien en medio del desierto. Repito, cuando ellos la pasaban mal, cuando ellos decidían deshonrar a Dios, porque quitaban la cobertura. La gente se quejaba porque se aburría, no entendía que había un proceso que pasar. Yo sé que no es tan fácil el desierto. Yo sé que el desierto es terrible, pero la mano de Dios los hacía ver a ellos como algo fácil de llevar, como algo fácil de atravesar. Así era. Y entonces, amada iglesia, esa nube y ese fuego estaban sobre ellos y ellos podían verlos. Ahora quiero mencionar aquí los beneficios de esta nube, de esta columna de fuego. Aquí lo apunté, tiene 3 beneficios. Uno es la luz, alumbrar, como dice la Biblia. Lo segundo es el calor, es el abrigo. Y lo tercero, ¿qué? Es la compañía, porque Dios estaba con ellos. Imagínense si alguien salía de repente, alguien de la carpa para miccionar, y salía y miraba al cielo de noche o en la madrugada, y ahí estaba el Señor, su presencia. La hora que sea, 4 de la mañana, 5 de la mañana, 3 de la mañana, levantaban la mirada y estaba la columna de fuego. Dios no los dejaba, nunca los dejó. Bendito es el nombre del Señor. La luz, el calor y la compañía estaban con ellos. Podían mantenerse alertas. Mire una cosa, hermano amado, otra cosa importante que tiene que ver con la compañía es, aparte de la temperatura extrema que hay, opuestas, calor y frío, existían los riesgos tal vez de algún animal o víbora o serpiente, porque si hay víboras en el desierto, hay animales en el desierto que pueden soportar altas temperaturas, así como hay animales que viven en el Ártico, en el Antártico, en las zonas polares. Así también hay animales o fieras que viven en el desierto. Están diseñados para vivir en el desierto, se meten bajo tierra y ahí sobreviven y pueden comer algunos animales que viven allí. Animales que podían hacerle daño al pueblo también. ¿Me está entendiendo? O de repente algunos viajeros por allí que están bien preparados para pasar el desierto, entonces podían atacarlos y matarlos. Sin embargo, la presencia de Dios, la compañía de Dios estaba con ellos, y eso, hermano amado, era para evitar cualquier cosa que les pueda hacer daño. ¿Sabe que Dios es el que nos cuida? Dios es el que nos guarda. A veces un descuido es lo que hace que nos enfermemos también, a menos que sea por la situación complicada, pero a veces por un descuido. No podemos negar que muchos de nosotros, que muchas veces nos hemos enfermado, han sido porque a veces nos hemos descuidado. Yo sé que, por ejemplo, si a veces me he enfermado de la garganta, ha sido porque he estado tomando agua helada. O si se me subió el colesterol, ha sido porque he comido mucha grasa. Entonces, a veces es porque nosotros hacemos. Pero no es el deseo de Dios. Dios está al cuidado. Dios te guarda y protege, a menos que seamos nosotros los que provoquemos nuestro mal. Eso creo que lo entendemos con amplitud, ¿no es cierto? Así que, amada iglesia, la presencia de Dios en la vida de cada uno de los seguidores de Jesús
es igual a esa columna de fuego y la columna de nube que estaba en el desierto, que ilumina, escúcheme eso, que nos protege y que nos acompaña. Ahora, preste atención a lo que voy a decir. Ya no estamos en ese desierto como ese desierto donde los israelitas atravesaron para dirigirse a la tierra prometida. Ahora vivimos en este mundo, pero la Biblia lo menciona también como si esto fuese un desierto. Porque nosotros hemos salido del pecado donde gobernaba Satanás para irnos nosotros a vivir con el Señor por toda la eternidad. Él lo prometió y Él lo cumplirá. Pero mientras tanto, mientras todavía, desde el momento que salimos del mundo, no se olvide, porque la Biblia dice que hemos pasado de muerte a vida. Desde el momento que salimos del mundo y estamos viviendo todavía físicamente, con la fe y confianza y la esperanza de que llegaremos allá a la presencia de Dios a morar por toda la eternidad. En ese lapso, entre esos dos sucesos, entre el nuevo nacimiento y la entrada a la patria celestial, hay un proceso que se llama el peregrinaje del Hijo de Dios en este mundo. Jesús, orando al Padre, dijo: Padre, no te pido que lo saques del mundo, sino que lo guardes del mal. Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Que estaba diciéndonos que el mundo es como el desierto. Aquí vamos a atravesar. El desierto ya por sí es riesgoso. El desierto ya por sí es peligroso. En este mundo hay enfermedades, hay maldad, hay pecado, hay corrupción, hay burlas y un montón de cosas. Y por ese desierto tenemos que caminar. Pero Dios nos prometió algo: no te dejaré nunca, yo estaré contigo. Así que si tenemos que atravesar la lucha y las pruebas propias del desierto, podemos estar confiados que Dios nos dará el abrigo, la luz, la protección, la ventilación suficiente para que en medio del desierto podamos estar en paz. Bendito es el nombre de Jesús. Denle un aplauso al que vive, al Rey de Gloria. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. ¿Se da cuenta, amada iglesia? Entonces, tú y yo atravesamos este mundo, estamos de pasada, somos viajeros, no pertenecemos a este mundo, pero esa palabra que dio a Israel, que tipifica al pueblo de Dios, que tipifica también a la iglesia, te tipifica a ti y a mí. Tienes que entender y aprender, mi amado hermano, que Dios te está guiando a través de la luz, tipificado por esa columna de fuego. ¿Para qué dijo el Señor? Para que puedas caminar de día y de noche, para que anduvieses de día y de noche. Mire el simbolismo que hay. ¿Cuál es la luz? Para que nosotros podamos caminar de día y de noche, en otras palabras, siempre. Él mismo es la luz. Él dijo: yo soy la luz del mundo. Pero no hay que olvidar, también dice que su palabra es luz, que su Espíritu Santo nos ilumina a través de la palabra. ¿Para qué? ¿Qué nos dice la palabra? Para que seamos, la palabra de Dios es inspirada porque es útil. ¿Para qué? Para enseñar, para instruir, para redarguir, para corregir. O sea, la luz de la palabra, Dios como luz y su palabra nos permiten caminar de día y de noche, tanto de día como de noche. La noche también puede tipificar los días difíciles, los días que normalmente no se pueden caminar. Podríamos caminar con la guianza del Señor. En otras palabras, puedes caminar en el día de la bendición o en el día de la prueba. Tú podrás caminar siempre porque tienes la luz de Cristo, que es su palabra. Eres guiado por su luz. ¿Quieres tomar decisiones en la vida? Puedes caminar en todo el tiempo que quieras, porque día y noche está la guía del Señor y puedes caminar con total confianza en el maravilloso Señor. Aleluya. Diga gloria a Dios.
Bendito es el nombre del Señor. Entonces, esa columna de fuego te ilumina. ¿Cuántos saben que es así? Seguramente sí, ¿no es cierto? Entonces, amada iglesia, tú estás siendo guiado por esa luz. ¿Quieres hacer negocios? Déjate guiar por la luz. No tienes que esperar mañana. Hoy mismo Dios te guía. Puedes orar a la luz que es Dios. Señor, guíame, Señor. Quiero tomar esta decisión. Quiero hacer esto. Enséñame, Dios. Y su palabra es el que te instruirá para hacer las cosas que tienes que hacer. Toda persona que confía en el Señor y en su palabra siempre tendrán éxito en todo lo que hagan. Si vives solamente como religioso, asistiendo en una congregación, pero nada de la palabra, entonces algunos terminan sus años diciendo: ¿de qué sirvió? Termino como cualquier impío. Eso no está bien, ¿no? Porque Dios nos dio luz para poder caminar. Él es la luz, amada iglesia. Y es más, nos llama a nosotros también la luz. ¿Saben por qué? Porque tenemos la luz del cielo, la luz de Dios, con la cual también podemos transmitir al mundo con el mensaje del evangelio de salvación. Otra vez, aplausos al Salvador eterno. Bendito es el Señor. Aleluya. Muy bien, amada iglesia. Entonces, la enseñanza bíblica. Mire, lo que estoy enseñando ahorita es luz. Es luz, es la palabra de Dios. Muy bien, entonces también nos protege, amada iglesia. Nos protege. Ahora, ¿por qué? Para que los egipcios no vuelvan y nuevamente los haga regresar a Egipto. Ahí estaba la mano de Dios protegiéndolos. Entonces Dios nos protege para no volver al pecado y al mundo. Su palabra es esa luz que nos alumbra y nos abriga. El abrigo que representa la seguridad, la confianza, el refugio. ¿Me está entendiendo? Y eso es Dios para nosotros. Él es la columna de fuego, amada iglesia, que te ilumina, que te abriga, que te protege, ¿no es cierto? Entonces nos protege de riesgos, nos protege de peligros, nos protege de amenazas, nos protege de perdernos, para caminar siempre en el camino correcto. Salirse del camino es salirse de la protección del Señor. Si Israel salía de la protección de la nube, porque la nube no estaba en todo el desierto, la nube estaba sobre el pueblo. Escúcheme una vez más. La nube no estaba sobre todo el desierto. La nube estaba sobre su pueblo, sobre el pueblo de Dios. Cualquiera que salía de la cobertura de la nube estaba saliendo de la protección de Dios. Entonces, ¿qué enseña? Que tienes que mantenerte debajo de esa nube, debajo de esa columna de fuego, que representa ser coberturados, que representa aceptar el cuidado de Dios. Cualquiera que se sale de la ruta para hacer lo que a Dios no le agrada, entonces se sale de la protección divina y está en riesgo de perderse por completo. Entonces creo que todos entendemos lo maravilloso y lindo que es la palabra y cómo nos enseña el Señor. Hermano amado, mi hermana amada, no te vayas a salir de la cobertura del Señor. No te salgas ni a diestra ni a siniestra. Permanece bajo su sombra, permanece bajo su protección, bajo su cuidado. Puedes vivir día y noche, no hay problema. Puedes decidir todo el tiempo que quieras. Dios estará contigo. Puedes orar 2 de la mañana, Él está allí. Puedes orar 5 de la mañana, Él estará allí para escucharte. No es como el ser humano que tiene limitaciones. Dios no está sujeto ni al tiempo ni al espacio. Él es eterno y Él es perfecto. Bendito es el nombre de Dios. Aleluya. Así que nos ilumina, nos protege, pero también he dicho que nos acompaña. Y qué maravilloso es ser acompañados por Dios. Te vas al mercado y ahí está Dios contigo. Te vas a la ferretería
y Dios está contigo. Te vas a un restaurante, ahí está Dios contigo. Porque Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días. Un día estábamos con Anita, mi esposa, por la altura de Yangas, es un pueblito cerca de Canta, y hay una parte donde el río es profundo, o sea, hay que bajar así mucho al río, y estábamos los dos solitos, no había nadie más. Y yo le digo a Anita, mira, a pesar que estamos solitos, entre comillas, yo sé y tú sabes que aquí alrededor de nosotros hay ángeles y está la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque tú y yo estamos aquí, porque somos hijos de Dios, somos siervos de Dios. Y me sentía tan seguro. Dios está allí, no te olvides. Dios está allí, donde vayas, Él lo prometió, estar contigo. No dudes, porque la duda ahuyenta tu seguridad. La duda del pueblo de Israel en el desierto hizo que dejen de ser protegidos, porque abrieron puertas a la maldad. Tanto así que inclusive algunos fueron tragados por la tierra. En un terremoto se abrió la tierra y la gente fue tragada con vida. ¿Hasta dónde puede llegar la actitud de la gente de provocar cosas como esa, que representan a los desastres naturales que a veces son por cuanto la tierra gime, por cuanto la maldad del hombre ha golpeado esta tierra? Y entonces todos esos desastres que vemos también son parte de las puertas que abrió el hombre para la maldad en esta tierra. Amada iglesia, tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios, tú eres la niña de sus ojos. Entonces puedes estar confiado día y noche, a la hora que te despiertes. No puedes dormir, te despiertas a las 3 de la mañana, ahí puedes hablar con Él, porque ahí está. Es como levantar los ojos al cielo y está la columna de fuego. Ya sabes que a la hora que sea, está allí contigo, está cuidándote. Dios es bueno. Daré un aplauso una vez más. Gloria a Dios, aleluya. Santo Dios. Nos gozamos en la presencia de Dios. Iglesia amada, esas teofanías o apariciones visibles a través de figuras de la presencia de Dios nos hablan a nosotros de que Dios está al cuidado de su pueblo. Si allí era solamente figura de lo que había de venir, ¿cuánto más debe ser nuestra confianza ahora en el Señor? Él está con nosotros. En medio de esta pandemia, Dios guardó a su pueblo. Algunos hemos sido afectados, pero jamás ha sido afectado nuestra alma, nuestro espíritu. Estamos en el mundo y atravesamos una gripe, un dolor de hueso, atravesamos como este virus. Pero ¿habrá movido tu ser? Solamente aquellos que perdieron su fe, aquellos incrédulos. Tal vez algunos se fueron al mundo, pero no creo que necesariamente sea así. La mayoría se tiró de rodillas ante el Señor, ante su presencia. Se humillaron ante Dios. ¿Y saben qué? Experimentaron, fueron testigos de la protección del Señor. No conozco a alguien que haya pasado por esta prueba que no me hable agradeciendo a Dios. Hasta inconverso, yo hablo con inconverso. Me dice, pastor, cada mañana que me levanto le agradezco a Dios, porque yo sé que Él me dio una oportunidad, pastor. Porque yo ya no iba a vivir, ya estaba ya sin oxígeno. Pero Dios ha sido bueno conmigo. Inconversos. Amada iglesia, entonces la nube, la columna de fuego nos está guiando. Sé que es simbólico, porque ahora la misma presencia, Dios mismo está guardándonos, cuidándonos. Así que corra, mi amada iglesia, camine en sus proyectos que tenga, en sus sueños y anhelos. Deje de decir, ya soy tío, ya soy tía. Tengo 53 años que he cumplido recién. Y no sé, mi esposa me dice, Arturo, te estás poniendo medio muchachón, porque estoy con proyectos que quiero hacer uno y el otro y me mando ya. Porque ya no estoy confiando en mi fuerza ya.
solamente en la fuerza del Señor. Entonces, ¿qué? Vamos a hacerlo. Y vamos a hacerlo. Porque Dios es el que nos da la fuerza. Dice la Biblia que como las águilas, Él renovará nuestras fuerzas. Dice que muchos jóvenes se cansan, ¿no es cierto? Se fatigan. Pero los que confían en Jehová, nuevas fuerzas poseerán. Serán como las águilas, aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Así que, amada iglesia, atrévete, corre, deja de decir peros. Mucha gente pone muchos peros. Si